Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast y en esta oportunidad tenemos nuevamente invitado al doctor Carlos Fernández. Ya él es un invitado habitual, ya saben que él es médico internista graduado de la Universidad Central de Venezuela. Él fue director de posgrado universitario de Medicina Interna y adjunto del posgrado de Medicina Interna del Hospital Militar Doctor Carlos Arbelo, del cual también fue jefe de departamento y actualmente se desempeña como adjunto de urgencias de medicina interna en la Fundación Hospital Espíritu Santo Santa Coloma en Barcelona. Bienvenido, Carlos, nuevamente a Bueno, Medicina y Algo Más podcast. de nuevo nos vemos por aquí. Un placer. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy y del cual van a derivar varias entregas vamos a hablar sobre los síndromes geriátricos o síndromes del adulto mayor, como se le dice actualmente. Entonces, bueno, la pregunta de rigor es, ¿qué son los síndromes geriátricos? ¿Y cuántos tipos hay? Bueno, gracias por la invitación. Otra vez tocamos un tema muy actual. Antes de definirte explicar un poco lo que son los síndromes geriátricos, quiero hacer ver que es importante este tema por la cantidad de personas en edad geriátrica que existen en el mundo, ¿no? Como ha ido creciendo la población mayor y la población de ancianos y la expectativa de vida cada vez es mayor, con el pasar de los años y eso es evidente. Para hacernos una idea, en el siglo pasado la expectativa de vida del hombre, por ahí por 1900, eh, la expectativa de vida del hombre no llegaba a 50, 55 años, ¿no? Y hoy en día la expectativa de vida del hombre a nivel mundial, y claro, cada país tiene sus números, pero en general se habla que puede llegar a los 74, 75 años de edad un adulto a nivel mundial. Hay países, los países europeos y, por ejemplo, España, donde yo vivo ahora, la expectativa de vida está cerca de los 78, 80 años y el pronóstico a futuro es que esta expectativa de vida siga aumentando, ¿no? Y esto es producto de los cuidados del adulto mayor, del anciano, de los cuidados médicos. Cuando nació la geriatría, hace ya un buen tiempo, también estamos hablando por allá por los años 1930, 40, que nace la geriatría como especialidad. Eh, Antes no existían, el adulto mayor se trataba o se veía igual que una persona que no era mayor. Y en esa época, los padres de la geriatría se dieron cuenta que el adulto mayor necesitaba unos cuidados diferentes a una persona que no estuviese en ese rango de edad. Y así es que nace la geriatría. Y ahora entrando en el tema de los síndromes geriátricos, bueno, en medicina síndrome lo definimos no como enfermedades, sino como conjunto de síntomas o signos que son comunes a una enfermedad o una patología. Entonces los síndromes geriátricos tratan de agrupar los principales problemas que afectan al al anciano, ¿no? Al adulto mayor. Y tipos exactamente no hay cada día se añaden más problemas o más síndromes, eh, más situaciones a los síndromes geriátricos, ¿no? Pero las comunes son, por ejemplo, las caídas, la inamovilidad o la falta de movilidad del adulto mayor, problemas de tipo cognitivo, las demencias o los trastornos de memoria, los déficits auditivos y visuales, también los podemos agrupar en estos síndromes. Eh, los trastornos del sueño, también en unas publicaciones o algunas definiciones lo puedes encontrar, y ahí va sumando
problemas de sexualidad, las disfunciones sexuales ya incluso las incluyen allí también. Entonces los grandes síndromes geriátricos son quizás esos que te estoy diciendo, ¿no? Eh, las caídas también las cuentan o las agregan a los síndromes geriátricos. Ahora, ¿cuál es la importancia para los médicos que trabajan con los adultos mayores? ¿Y qué tan frecuentes son estos síndromes actualmente? Pues como tú dices, como hay una mayor población de adultos mayores, ¿qué tan frecuentes son? Bueno, la frecuencia es alta, cada uno tiene su frecuencia, pero ya se sabe que una persona mayor de 75 años, más del 30 al 40% tendrá por lo menos un síndrome geriátrico, ¿no? Y hay un fenómeno que también que son de los estudiosos de los síndromes geriátricos o de los geriatras, que hablan de un fenómeno, hay varias formas en que se van desarrollando los síndromes geriátricos, pero hay una forma muy particular y que siempre la vemos, que es el efecto cascada, ¿no? Que tú ves que el paciente o la persona empieza con un síndrome geriátrico y en la medida que va pasando los años o en poco tiempo, se van sumando otros síndromes geriátricos. Entonces no tiene uno, tiene tres, tiene dos síndromes geriátricos. Por ejemplo, tiene trastorno de la marcha. El trastorno de la marcha lo lleva a una caída, esa caída lo lleva a una situación de inamovilidad. Entonces es lo que se llama el efecto cascada, o que es la suma de un síndrome detrás de otro. Y eso lo vemos prácticamente a diario en este tipo de pacientes. Ahora bien, Carlos, ¿cuáles son, por mencionar, algunos de los cambios que trae como consecuencia el llegar a esa edad, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los cambios que van relacionados con el aumento de la edad y que Sí. predisponen a estos síndromes? Háblanos sobre algunos, los más importantes. Bueno, el proceso de envejecimiento es en general, hay un deterioro de todas las funciones, de toda la fisiología normal del ser humano. En la medida que vamos entrando en años, en la medida que nos vamos haciendo viejos o mayores, cada órgano va a ser afectado, cada órgano y sistema de alguna manera, unos más rápido que otros. Entonces, por ejemplo, el anciano, la persona mayor, se cae. ¿Por qué se cae? Se cae porque hay varios sistemas afectados. Su sistema nervioso, su capacidad eh, es, está disminuido en su capacidad de mantener el equilibrio. Sus receptores periféricos no son los mismos. El oído que interviene en el equilibrio, el oído interno y el aparato vestibular se envejece también. Su sistema muscular que da balance al cuerpo, por ejemplo, la disminución de la fuerza en las piernas, la disminución de la masa muscular, que también es un gran problema, que es la sarcopenia, y eso es algo muy interesante que en algún momento podemos hablar. Todo eso se traduce en qué? En caídas, por ejemplo, o inamovilidad o falta de movilidad. Estas personas dejan de moverse, disminuyen su actividad física por dos razones fundamentales. Uno, la falta de fuerza, y la otra, que es el temor a caerse o el cansancio que le produce caerse. Su aparato cardiovascular no es el mismo, la capacidad de su corazón para generar lo que se llama un gasto cardíaco, que es lo que realmente al final le da oxígeno a todo lo que nos mueve, no es la misma. Sus pulmones no son iguales, la capacidad pulmonar se ve disminuida. Y además, bueno, hay otros sistemas, el riñón, por ejemplo, la capacidad de eliminar hasta fármacos por la orina se ve disminuida, y lo que se llama la filtración glomerular. Y ya después de los 50, 60 años, cada 10 años la filtración glomerular se disminuye casi con un 10% en algunas personas.
Y contando que además del envejecimiento, en la medida que entras en edad, van apareciendo enfermedades propias de la edad que se suman a toda esta situación. Entonces no es extraño conseguir una persona anciana que sea diabético, que tenga Parkinson, por ejemplo, que tenga demencia, que tenga, por decirte, un problema pulmonar, un enfisema pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que suma con todo el daño o la disminución fisiológica o la disminución propia de la edad. Y todo esto, al final, lo que produce es todo lo que estamos hablando, un paciente, una persona muy frágil, que hay un concepto hoy en día que también se maneja muy frecuentemente, que para identificar a algunos ancianos hay escalas de medición de algunos parámetros que lo puede catalogar dentro de una situación de fragilidad. La situación de fragilidad ya es una línea muy tenue entre esto y una situación más grave. Son pacientes que cualquier cosa los descompensa de una manera muy importante. Entonces, bueno, en conclusión, lo que ocurre es eso, un deterioro normal, esperado, de todas las funciones, de toda la fisiología del ser humano. Todos nos vamos a poner viejos, todos vamos a perder capacidades en la medida que vamos entrando en edad. A algunas personas le ocurre más rápido, otras se retarda un poco, pero al final y al cabo esto va a ocurrir. Ahora Y bien, ajá, adelante. y cuando ocurre, bueno, pasa todo lo que estamos hablando, ¿no? Ahora vamos a hablar, en primer lugar, de la inmovilidad. ¿Cómo se define ese síndrome y qué tan frecuente es? Bueno, el síndrome de inmovilidad creo que lo dije antes, el paciente cada vez se mueve menos, como lo dice el nombre, ¿no? Entonces tú ves que estas son personas que de manera cada vez progresiva, eh, cada vez andan o caminan distancias cada vez menores, los trayectos de sus movimientos son cada vez más cortos en la medida que van entrando en edad. Quizás y eso se puede ver del punto de vista práctico a diario, tú les preguntas a los pacientes y en la medida que van siendo afectados por esta inmovilidad, empiezan caminando a lo mejor, por decirte, 3 cuadras, a los 6 meses caminan dos, a los 8 o 10 meses al año dejan de salir de su casa incluso y se quedan en casa porque no son capaces o no se sienten capaces de salir a la calle, hacer un trayecto aunque sea corto. Después dentro de la casa, los trayectos son cada vez más cortos. Primero dentro de la casa a lo mejor se mueven en su ambiente a la sala, a la habitación, a la cocina, al baño, y llega un momento que hacen lo que nosotros aquí llamamos una vida sofá-cama, baño. Quedan totalmente inmóviles y eso se traduce en una cantidad de problemas producto de esa inmovilidad, ¿no? Ya vamos a Entonces, hablar de eso. Ahora, ¿qué tan frecuente es dentro del adulto mayor este síndrome de inmovilidad? es muy frecuente, hay estadísticas que dicen que ya después de los 75, 80 años, más de la mitad de los adultos mayores se ven afectados por algún grado de inmovilidad. Ok. Este, Ahora eso, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuáles sí, son, que ibas a hablar y te interrumpí, disculpa, cuáles son las consecuencias de esa inmovilidad? ¿Qué trae bueno, como consecuencia? bueno la inmovilidad per se es nociva porque si la persona está en esa situación de inmóvil, por ejemplo, su masa muscular se ve disminuida. El estímulo para que tú mantengas la masa muscular
con buen tono muscular y que sea capaz de cumplir su función cada músculo, es que se mantenga activo. Cuando estos ancianos entran en una situación de inmovilidad, se ven cada vez mayores la atrofia muscular y la sarcopenia avanza, ¿no? Perdón, ¿qué es Eh, la sarcopenia para los que nos están escuchando y no saben el término? la sarcopenia es una situación ya conocida, bien descrita también, que es la pérdida de masa muscular producto de la edad o no. Hay enfermedades que la pueden producir, pero el mismo proceso de envejecimiento puede traducirse en sarcopenia o pérdida de masa muscular. Entonces, lo que te decía, estar inmóvil ya es como un círculo vicioso. No te mueves porque no tienes fuerza, pero el no moverte te lleva a que tus músculos sean cada vez más débiles y la inmovilidad va a ser mayor y más difícil de recuperarse, ¿no? El estar inmóvil hace que, por ejemplo, tu sistema cardiovascular y pulmonar tampoco estén estimulados, estén activos, y esto es otro círculo vicioso que va a ocurrir. Y el gran problema del paciente ya completamente inmóvil que queda en cama son las consecuencias de este encamamiento ya prolongado y definitivo, que son, por ejemplo, las úlceras de presión o lo que llamamos escaras de decúbito, que son producto de estar total siempre en la misma posición, sin atención adecuada, sin cambiarse de posición, y hay ciertas zonas del cuerpo que es donde hay prominencias óseas, y sobre esas prominencias óseas va a haber una presión permanente. Esa presión permanente, por distintos mecanismos, va a hacer que esa zona no esté bien irrigada, la piel y los tejidos blandos alrededor de ese sitio donde hay presión constante se van a dañar. Y entonces aparecen las conocidas úlceras o escaras de decúbito, úlceras de presión o como las quieras llamar. Eso es un gran problema porque esas lesiones, si no son bien cuidadas, es difícil que se curen, que cierren, y son una vía de entrada para infecciones muy frecuentemente, ¿no? El estar encamado aumenta el riesgo de infección respiratoria. El paciente que está inmóvil, su riesgo de tener infecciones es muy alto, es más alto que no estarlo, y también es algo, una consecuencia de la inmovilidad. Entonces, las aristas son muchas, ¿no? El estar inmóvil ya hace que el paciente entre en una situación de desventaja total y a riesgo de tener muchos problemas. El estar Pues, inmóvil hace la osteoporosis, por ejemplo, y el riesgo de fractura aparece o se multiplica. Ya lo tienes, ¿no? Porque vienes con una osteoporosis quizás ya instalada, ¿no? Pero el hecho de estar inmóvil ya te aumenta el riesgo de desarrollar de que esa osteoporosis avance o se aparezca, evolucione a peor, ¿no? riesgos de trombosis venosa también por la inmovilidad Ah, muscular. Y lo sí, otro que te iba a preguntar, desde el punto de vista emocional, ¿cómo afecta esa inmovilidad, esa inactividad, el que el adulto mayor sepa que no es capaz por él mismo de hacer todas estas acciones? ¿Cómo le afecta emocionalmente? lo tienen que hacer. O sea, nada más uno de hacerse la idea de uno quedar inmóvil, si tú te quedas inmóvil por lo menos 2 días, nos quedamos inmóviles por una, qué sé yo, por una enfermedad y ya estamos desesperados. Y ahí imagínate, tú entras a una inmovilidad prolongada donde eres totalmente, te vas haciendo lo que se llama también dependiente, ¿no? Entonces, cuando hay conciencia, si el paciente no tiene ningún problema de memoria, no tiene una demencia o algo, y se ve disminuido en sus capacidades físicas, eso por supuesto lo va a llevar a una situación de depresión rápidamente, ¿no? Y también
es una situación bien, bien compleja. Ahí, y fíjate cómo todo se relaciona, vienen los problemas en los cuidadores. Entonces, tener una persona en esa situación de inmovilidad demanda, ese paciente demanda más atención, y el cuidador, que en ocasiones es un familiar, en muchas veces, también se va a ver afectado, ¿no? Y aparece lo que se llama el síndrome del cuidador, ¿no? Que son personas que cuidan ancianos o personas muy, muy afectadas que también se enferman psicológica y físicamente. O sea que no solamente es un síndrome que afecta al que los padece, sino que además a los que están alrededor de él, o sea, la familia, La ¿ok? familia, el Que es cuidador, importante saberlo. sí, y afecta el entorno de salud, el sistema de salud se ve afectado, eso, los gastos de atención en personas mayores cada vez son mayores, y en la medida que aumenta la población en edad senil y amerita estos cuidados, los sistemas de salud se ven afectados, o sea, necesitas invertir mucho dinero para dar la atención de calidad a estas personas. Ahora bien, el diagnóstico es obvio, ¿verdad? Ustedes, los médicos, pues, y los que trabajan con pacientes ancianos, es obvio, pues, ya el saber que él está sufriendo de este síndrome. Pero, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué cuidados hay que darles, además de la rehabilitación, ejercicio en cama, etcétera? ¿En qué Mm. se basa el tratamiento y cuáles son las medidas de prevención? Bueno, mira, vamos a hablar antes del tratamiento de la prevención. Eh, Hablando de inmovilidad, ¿no? Cuando tú estimulas a la persona a moverse, a pesar de sus enfermedades y sus dificultades, y lo intentas, quizás estés retardando un poco esa consecuencia, esa inmovilidad prolongada. Entonces, hay algunas estrategias que pueden funcionar y que son es el apoyo fisioterapéutico temprano, antes de que aparezca la inmovilidad completa, ¿no? Entonces, estos pacientes, rehabilitándolos de alguna manera, aquí, por ejemplo, en España, donde yo trabajo, hay un sistema de salud bastante estructurado y muy dirigido a estas personas. Y existen, por ejemplo, lo que se llaman centros de día, no son centros de hospitalización, no son, ahí el paciente lo que hace es como le dice su nombre, como los cuidadores no están en casa, los hijos no están trabajando y el paciente está solo, lo llevan allí o lo busca una ambulancia o lo busca un transporte público cuando es capaz de ir él, y en ese centro de día lo mantienen de alguna manera activo, ¿no? Con juegos, actividades que le gusta hacer, tejer, jugar cartas, y además algún tipo de ejercicio, ¿no? Hay ciertas salas para eh, estimular el movimiento del paciente con algunos aparatos muy, muy simples, pero que de alguna manera esto los ayuda. El estimular a un adulto mayor, un anciano, a caminar, aunque sea unos minutos al día, fuera de su casa, ya es una medida preventiva. En la medida que se puede, en la medida que el mismo paciente también lo vaya, lo acepte, ¿no? Y respetando sus capacidades, ¿no? No va a caminar lo mismo uno u otra persona. Eso en la medida que, de acuerdo a sus capacidades físicas, las enfermedades que tenga y la intención o la actitud que tenga a moverse, unos andarán más, unos otros caminarán menos, otros harán un poco más de ejercicio, otros menos, pero lo importante es estimularlo y acompañarlo en ese proceso. En ese proceso está la familia, están los cuidadores, está una gran cantidad de personas. A lo mejor por sí solo no lo va a hacer, pero la estimulación a esto los puede ayudar. Otro aspecto importantísimo en esto es la nutrición.
un anciano malnutrido es un anciano que va a terminar en una cama. Entonces, cuidar el aspecto nutricional de estas personas también es una parte importantísima para que, no, para que esa inmovilidad aparezca un poco más tarde, o que cuando aparezca las consecuencias no sean tan graves, ¿no? Eh, para esto también existe apoyo nutricional, el aporte que puede dar un nutricionista o, puede ser muy importante y muy determinante en mantener el estado nutricional del paciente bien, ¿no? La misma edad hace que las personas dejen de comer, ¿no? Entonces, bien, cada vez comen menos cantidades y rechazan ciertos alimentos que por múltiples problemas, incluso la masticación y gran cantidad de cosas, es que esto es muy complejo, ¿no? Esto tiene muchas, lo que te dije, conexiones, ¿no? Pero, por ejemplo, si una persona mayor no tiene dientes o no los tiene bien, va a dejar de comer. Y al dejar de comer, no, se va a desnutrir y va a perder masa muscular. Entonces, eso por allí. Y después cuando aparece el síndrome, esto generalmente es identificado por familiares, no por el médico o el cuidador. Empiezas a ver ciertas cosas, que se cae con frecuencia, que cada vez se mueve menos, que cada vez le cuesta más caminar, que las distancias son cada vez más cortas, que se queda ya en la casa sentado en un sofá, en una cama, y ahí es donde aparece el diagnóstico. Revertir esto no es fácil. O sea, cuando y te lo digo, a veces no suena bien, pero la experiencia personal dice que ya cuando un paciente entra en una situación de inmovilidad, ya importante, que se mueve muy poco, ¿no? Regresarlo a una situación de que vuelva a caminar aunque sea un poco más o salga de esa inmovilidad es bastante difícil. No es ser pesimista, sino realista, ¿no? Eso te lo dice la experiencia práctica, ¿no? Ya cuando entra en esta situación, el trabajo es, para sacarlo de ese problema es muy duro, ¿no? Y ahí entran otra vez en juego la familia, los cuidadores, alguna terapia rehabilitadora puede ayudar y quizás todo vaya dirigido no tanto a que el paciente salga totalmente de esa situación de inmovilidad, sino que las consecuencias de esa inmovilidad sean menores, lo menos posible traumáticas para el paciente y severas, ¿no? Ya tú, un paciente inmóvil, que lo cambias de posición, que, que usas a lo mejor algunas medidas para que no desarrollen escalas de decúbito, lo bañas, lo mantienes seco, le cambias el pañal las veces que hay que cambiarlo cuando lo está utilizando, te evitas, por ejemplo, las úlceras de presión, a pesar de que esté inmóvil. Entonces, y al evitarte las úlceras de presión, le quitas morbilidad a ese paciente que está inmóvil, ¿no? Entonces, no sé si se entiende la idea, Sí. pero no solamente el tratamiento va dirigido a que el paciente salga de esa condición de inmovilidad. El tratamiento también va dirigido a que las consecuencias de la inmovilidad sean lo menos severas para el paciente de lo que es estar ya inmóvil, ¿no? Y dentro de la parte preventiva, Carlos, lo que hablamos en un podcast anteriormente, que es que los médicos eviten la polifarmacia, porque a veces la polifarmacia deteriora cognitivamente a estos pacientes, los va conduciendo hacia la inmovilidad porque pierden el equilibrio, están somnolientos, y entonces nadie da con la causa y resulta que es esa polifarmacia, muchos fármacos haciendo interacción. Y lo otro es que durante la actividad física que tú dijiste, a veces se desencadena dolor, entonces hay que entender que tiene que seguir haciendo actividad física a la par de que hay que tratar el dolor, pues mitigar el dolor, pero que sigan haciendo y que el dolor no sea una causa de parar
o dejar de hacer actividad física, que es importante, el manejo del dolor, ¿no? Sí, bueno, también cuando aparece dolor, a veces es porque las cosas no las están haciendo bien, ¿no? Ok, O están sobreesforzando. O sea, así como el ejercicio que hace una persona de, de 20 años, de 14, 15 años, no es igual a una persona de 50, 60 años. No puede ser igual porque la capacidad física de un anciano no es la misma que una persona de 40. Entonces, a veces hay como desesperación en el grupo familiar que quieren que esta persona haga más de lo que puede hacer y no se les explica, se les dice, mira, no le exijas que camine media hora, que si camina 20 minutos o 10 minutos es bastante y eso lo mantiene en movimiento. Otra cosa importante es en la casa, el movimiento en la casa hay que tratar de estimularlo, ¿no? Porque en la casa es un sitio, cuando no salen a la calle, un sitio donde está la tentación del sofá, está la tentación del televisor, está la tentación de la cama, y entonces el paciente se queda, y es muy fácil para el cuidador o para los cuidadores tenerlo ahí sentado viendo televisión, comiendo y haciendo su vida en el sofá, sin levantarse ni siquiera unos 15, 20 minutos al día de ese sofá, ¿no? Y eso lo vemos con mucha frecuencia. Eso tiene que ver mucho con la intención o la buena o la implicación que puedan tener los cuidadores en eso, porque el médico no está en casa permanentemente, ¿no? Entonces, hay que educar a la gente a que a veces vienen reclamando que el paciente no se mueve, pero es que tampoco hacen nada para que se mueva en casa. Entonces, hay que facilitarle, hay que ponerle las cosas, como se dice, fáciles o menos difíciles a esa persona que está disminuida en todas sus capacidades para que se mueva, para que salga de la cama, para que se levante, aunque sea con ayuda, ¿no? y parte del tratamiento también es el soporte psicológico, no solamente al paciente, sino también a los familiares e incluso a los cuidadores, como tú dices, ¿no? Sí, 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 eso es básico. Aquí usamos un término que, bueno, yo trabajo en urgencias, pero nuestra urgencia, yo te diría que el 80% de los pacientes nuestros tienen más de 75 años. Y una causa frecuente de consulta y de atención de urgencia lo llaman acá claudicación familiar. Claudicación familiar se refiere a la claudicación, al agotamiento que ya te traen el paciente y te dicen no podemos más cuidar. Estamos agotados, estamos en una situación de que no podemos más con esto, y exigen o vienen exigiendo o demandando que el paciente sea ingresado en algún centro sanitario, en un hospital, en un hogar de cuidado, cosa que cada día es más difícil porque están saturados. En estos días comentábamos que con la pandemia que tuvimos de COVID, hubo una mortalidad altísima en las residencias de ancianos, aquí en España, bueno, en todo el mundo, en España, aquí esto fue, y pensamos que el problema de los cupos en residencias iba a ser menos fuerte, ¿no? Iba por lo menos a ser más fácil ingresar que va, está igual o peor, porque están los que lamentablemente fallecieron allí, se liberaron esas camas, pero enseguida se ocuparon por otros pacientes. Y una cama, un sociosanitario, una residencia de estas, no dura desocupada un día. Enseguida está otro paciente ahí. Entonces, hay una altísima demanda y los cuidadores, a pesar de que se le den facilidades en su domicilio, permisos en el trabajo, horas especiales para ir a cuidar al familiar, gran cantidad hay ayuntamientos y sitios que les pagan el cuidador para que vaya por horas a la casa, que va 2, 3 horas, le limpia la casa, lo baña, le sirve la comida y se va y lo deja solo, ¿no? Pero bueno, es un intento de por lo menos darle algo de atención a ese anciano, pero
la realidad es que con el gran aumento y lo que se espera es que esto siga así por mucho tiempo. O sea, porque la población envejece y llega a unas edades donde ya su capacidad física está totalmente afectada y cada vez hay más viejos. De hecho, la expectativa de vida cada vez aumenta, la natalidad disminuye y hay lugares de Europa y de países desarrollados donde hay más ancianos personas mayores que personas jóvenes. Entonces, es una población que está en crecimiento Bueno, de manera muy, muy importante. Y para allá vamos nosotros también, sí, señor. pronto. Esperemos que en mejor condición. Mira, y ya para finalizar, el pronóstico. ¿De qué depende el pronóstico y cuál es el pronóstico de estos pacientes? Bueno, lo que te digo, el pronóstico no es que sea malo, sino es un pronóstico que va a depender mucho de ese efecto cascada de eventos que ocurren relacionados hablando de inmovilidad, ¿no? Si el paciente está inmóvil y bien cuidado, inmóvil puede durar mucho tiempo sin complicaciones. Si ese anciano, esa persona mayor inmóvil, no es atendida, no se le dan los cuidados mínimos, en poco tiempo va a desarrollar complicaciones y complicaciones tan graves como que la principal causa de muerte, por decir, en personas inmóviles son las infecciones. La asociación entre infecciones y movilidad es muy, muy, muy directa, ¿no? Y cuando vienen las infecciones, son infecciones graves, infecciones de orina, infecciones pulmonares, neumonías, por ejemplo, neumonía, y las infecciones en estas escalas o úlceras de depresión que a veces aparecen. Entonces el pronóstico, ahí ya la mortalidad aumenta en la medida que se asocia esto a desnutrición, a enfermedades asociadas, si es diabético, si tiene demencia, si ya tenía infecciones anteriores, etcétera, pero el pronóstico no es bueno en realidad. Perfecto. Bueno, Carlos, yo creo que con esto hemos cubierto este primer síndrome geriátrico. Bueno, nada, no me queda más que agradecerte haber aceptado nuevamente la invitación para Medicina y Algo Más Podcast. Y por supuesto, vamos a seguir con este tema en otras entregas con otros síndromes geriátricos. Bueno, Gracias. gracias. Nos seguimos viendo.